La torta se la jaló la Sala Constitucional en la sentencia número 2011-10.832 de las 14:30 horas del 12 de agosto del 2011. Ahí se malinterpretó el artículo 377 vigente en ese momento del Código de Trabajo. Se dijo que el rebajo salarial o cualquier tipo de sanción solo sería procedente a partir de la declaratoria de ilegalidad. La Sala Constitucional, actuando como un Senado, legisló y legisló incorrectamente. Un mensaje final al Poder Judicial. Ustedes, señores del Poder Judicial, en la sentencia del 2011 en la que participó Fernando Cruz, qué decirlo, legislaron, pero además de legislar, legislaron en contra de la historia legislativa de este país. Pero además de legislar en contra de la historia legislativa de este país, legislaron mal. Tras que se meten a legislar, legislan mal. Legislan mal. No lo digo yo, lo dice la sala en la conformación de hoy. No lo digo yo, lo dicen los votos salvados en el 2011. Y un mensaje a la Asamblea Legislativa: no permitamos que el Poder Judicial, que la Corte Suprema y que la Sala Constitucional se nos metan aquí. No lo permitamos, estemos vivos. Y lo que está pasando con la rebeldía del Poder Judicial para no avenirse, para no acatar las normas de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para no querer cumplir con nuestra legislación en materia de pensiones, para no querer que modifiquemos el plazo de nombramiento de las magistraturas ni la forma de elección, es un conflicto de poderes. Es un conflicto de poderes porque ellos no quieren que nosotros ejerzamos nuestro derecho constitucional a marcarles la cancha. La Sala Constitucional, en su resolución, sí le enmienda la plana a la moción que usted, diputado Muñoz Fonseca, que no es ningún neófito en estos temas o que no conoce lo que está proponiendo, la Sala Constitucional sí le enmendó la plana a la moción que usted presentó con toda la mala intención del mundo, y lo puedo decir porque se lo advertimos y nunca la quiso corregir. Cuando usted quiso meter la palabra incumplimiento grave de los contratos de trabajo, lo que estaba buscando es que en esos casos, esas huelgas de las bananeras, esas huelgas de las piñeras, tuvieran los trabajadores que demostrar no solo que hubo un incumplimiento contractual a varios que motivó la huelga, sino que además tuvieran que demostrar que era un incumplimiento grave, aunque no definió en ninguna parte a qué se refería con incumplimiento grave, rompiendo el principio de la huelga contractual. A mí me parece que el 386 se salvó de sus mociones porque usted no se dio cuenta que existía el 386. Durante la discusión en la comisión ni siquiera mencionó nunca ese artículo. Por supuesto, yo no recordé que existía porque sabía que hubiera intentado meter mociones para eliminar también ese artículo y modificarlo. Su intención era modificar y establecer que el pago de salarios por incumplimiento patronal solo se daría si el trabajador logra demostrar un incumplimiento grave. Y ahí usted estaba trabajando para esos capataces de las bananeras que nos tienen todavía en los tiempos de la mamita Yunay y que violentan de forma grosera los derechos laborales. Eso es lo que usted buscaba, diputado Muñoz Fonseca. Por eso metió la palabra grave vinculada a los contratos y a los incumplimientos contractuales, a los contratos de trabajo. Y eso es lo que usted trató de hacer con esta moción, aunque ahora nos diga que es un asunto de interpretación y que la cosa no es así. Para eso queda el texto de las mociones, queda esta discusión. Y bueno, aunque hay muchos aspectos de la sentencia de la Sala Constitucional que no compartimos, por lo menos destaco
que en este tema, diputado Muñoz Fonseca, la Sala Constitucional frenó su intento abusivo y desproporcionado de perjudicar a los trabajadores más vulnerables de este país. No quiero dejar de mencionar, ni puedo evitar dejar de pensar en compañeros que han sido afectados, porque cuando hablamos de un día sin atención en salud, o cuando hablamos de una semana sin clases o sin comedores escolares, estamos hablando de gente que sufre. Y no quiero dejar de mencionar la memoria de Mario de Castro, compañero, estimado, que me pregunto si estaría hoy con nosotros de no haber sido por esa huelga en servicios de salud que le impidió recibir su atención médica. Y esperando que nadie vuelva a pasar por ese temor de llegar a su casa y ver a su pariente fallecer porque fue devuelto de un servicio de salud por una huelga. Esperando que eso no se repita y esos dolores que ha vivido familias costarricenses sean evitados con esta ley, pero procurando de forma franca el reconocer que el espacio del diálogo político y el diálogo democrático debe ser fortalecido y que debe transitar hacia un ejercicio de posicionar mi pensamiento y de escuchar el pensamiento del otro con asertividad en momentos que no pasen por violentar a la ciudadanía costarricense y a las personas que requieren de la atención y los servicios que el Estado le ofrece. Hoy en la mañana, a las 6 de la mañana, uno de los asesores de mi despacho acudió a una clínica del Seguro Social a realizarse pruebas de laboratorio. Estaba ahí él, por supuesto, con muchas más personas que estaban desde las 5 de la mañana esperando para realizarse las pruebas de laboratorio con número en mano como corresponde, personas que posiblemente se habían levantado a las 4 de la mañana para estar allá a las 5, hacer la respectiva fila y realizarse las pruebas de laboratorio, muchas de ellas personas adultas mayores, para que a las 6:15 el personal de la clínica saliera a indicarles que hoy no los atendía porque estaban en huelga y que podían ir mañana de nuevo a la misma hora, también después de 12 horas de ayuno, para ver o si les realizaban la prueba o si se reprogramaba mañana, pero que además fueran también con el ayuno por si acaso era posible realizarles de una vez las pruebas de laboratorio. De esto se trata este proyecto de ley. De esto se trata la esencia de este proyecto de ley, en particular en lo que tiene que ver con la prohibición clara de las huelgas en los servicios esenciales, particularmente en servicios que, como los de salud, ponen en riesgo la vida o la salud de las personas. Los casos que aquí han mencionado evidencian que es real, que no es una fantasía inventada por esta Asamblea Legislativa, que la interrupción de los servicios de salud ponen en riesgo vidas. Todas y todos, sin excepción, nos sentimos mal por eso que sucedió. Pero aquí el principal responsable de que esto sucediera se llama Presidencia de la República y Poder Ejecutivo. No era necesario llegar a 93 días de huelga, como tampoco era necesario llegar en este momento a restringir una condición básica que garantiza la seguridad alimentaria de un hogar como lo es el salario. No era necesario, compañeras y compañeros. Hacer lo correcto no siempre es popular, pero sigue siendo lo correcto. En ese estudio tan mesurado y tan reposado que he hecho de este proyecto de ley, he buscado encontrar un balance entre el ejercicio del derecho constitucional plasmado en el artículo 61, el derecho a huelga, pero también el ejercicio de otros derechos, diputado Roberto Thompson. Porque nuestra Constitución no es solo un artículo, nuestra Constitución tiene varios artículos que describen diferentes derechos constitucionales. Por ejemplo, el derecho al libre tránsito, un derecho que usted y yo hemos visto mermado, que hemos visto violentado en algunas ocasiones, inclusive durante este año y durante la discusión del proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Porque viniendo aquí,
tuve dificultades y tuve que agarrar diferentes rutas porque las calles estaban cerradas. Se estaba violentando un derecho constitucional al libre tránsito, plasmado en el artículo 22. Además de eso, escuché varias historias, una de ellas de un niño de 4 años, hijo de una de mis asesoras del despacho, que venía de San Carlos, diputado Chacón, y no pudo dar del cuerpo, no pudo ir al baño y no pudo comer porque las calles estaban bloqueadas. Un niño de 4 años. ¿Qué entiende un niño de 4 años de lo que está ocurriendo? Y su derecho constitucional está siendo violentado. Además de esto, otro derecho, por ejemplo, el derecho a acceder o el derecho a la vida, que despliega un sinnúmero de derechos, además como el derecho a la atención del servicio en servicios de salud. Y aquí hemos escuchado al diputado Chacón, al diputado Benavides, algunos diputados de la fracción del PAC, pero estoy segura que cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. Yo personalmente tengo una, y es el caso de mi mamá. Resulta que durante la huelga, mi mamá, que está en un proceso de salud bastante delicado, se le canceló una de sus citas porque resulta que estaban en huelga. Entonces, esa historia no es una historia ajena a nosotros, la escuchamos una y otra vez, gente que tenía 1 año esperando una cita y llega al centro de salud y no lo atienden porque están en huelga. Derecho constitucional que nace y se desprende del artículo 21. Además, el derecho al trabajo, plasmado en el artículo 56. ¿Cuántos costarricenses se vieron mermados de llegar a sus trabajos? Que dicho sea de caso, está muy escaso hoy en día porque tenemos uno de los índices de desempleo más altos. Y entonces escucho historias de mis amigos que dicen: Ivonne, no pude llegar a la oficina, me amonestaron. Me amonestaron porque la calle estaba bloqueada y no pude llegar a mi trabajo. Y entonces su derecho al trabajo se está viendo en peligro. Además de eso, el derecho a la educación. El derecho a la educación, que yo creo que no tengo que ampliar al respecto, porque cada uno de nosotros tenemos historias cercanas de miles de estudiantes que después, perdón por mi francés, se los quisieron aturuzar con los exámenes después de meses de no recibir clases. Mamás que tenían que ver qué hacían, porque tenían que ir a trabajar. Entonces su derecho al trabajo también se estaba viendo violentado porque no, resulta que tengo que llamar porque no sé qué hacer con mis hijos, porque la escuela está cerrada, porque todo el mundo se fue a huelga de manera indefinida. Vuelvo y repito, mi trabajo en el estudio de este proyecto de ley fue encontrar el balance entre el ejercicio de un derecho, que es el derecho constitucional a huelga, y otros derechos constitucionales, porque yo tengo que decir que el límite del derecho propio es el derecho ajeno. Este proyecto de ley es un proyecto de ley que busca cerrar vacíos legales al ejercicio del derecho a huelga. Quien diga en este Parlamento que se está violentando el derecho a huelga, miente. Esos días me escribieron algunas personas partidarias y me preguntaron: diputada, ¿cómo puede ser posible que usted esté votando el nefasto proyecto de Mordaza? El nefasto proyecto de ley que violenta y nos prohíbe ir a huelga. Y yo les dije: mire, yo estudié, mocioné el proyecto, firmé la consulta a la Sala Constitucional, pero puede ser que se me haya escapado algo. Le invito a que me mande sus consultas de orden jurídico y técnico, porque se me pudo haber escapado algo. Aquí estoy esperando, señor presidente. No he recibido ni un solo criterio técnico o jurídico que haga ver que este proyecto de ley violenta el derecho constitucional plasmado en el artículo 61 del ejercicio al ir a huelga. No, señores, lo que hacemos es regular, poner orden para que otros derechos constitucionales no se vean violentados, Shirley. Para que un niño de 4 años no tenga que estar en un carro horas
aguantándose las ganas de ir al baño y con hambre desde San Carlos porque obstruyeron la calle, lo cual es prohibido, compañera. Entonces el proyecto de ley dice que es prohibido y vuelve y reitera que eso no se puede hacer. Lo que hace es marcar la cancha para poder ejercer un derecho constitucional. Eso es lo que hace este proyecto de ley. Y si bien es cierto, no es un proyecto perfecto, y estaré yo presentando desde mi despacho una reforma a varios artículos de este proyecto, considero que es un proyecto necesario para empezar a marcar la cancha del ejercicio correcto del artículo 61 de nuestra Constitución, buscando un balance entre el ejercicio de ese derecho constitucional y otros derechos de todos y todas las. Si aquí no hubo atención médica, no fue responsabilidad exclusiva del pueblo costarricense. Si aquí los comedores escolares no cumplieron con su función, tampoco fue responsabilidad exclusiva del pueblo costarricense. Es más, yo les digo, compañeras y compañeros, que tanto se rasgan las vestiduras por estas cosas. ¿Ustedes saben cuántos comedores escolares hay abiertos en este momento en vacaciones? Son muy pocos los comedores escolares que están abiertos en este momento. Y los comedores escolares tenían que estar abiertos todo el año porque los chiquitos comen todos los días. No comen un día sí y otro día no, un tiempo sí y otro tiempo no. Si hay una genuina preocupación por esos temas sociales, debe manifestarse aquí en este plenario en momentos como ahora que estamos en vacaciones. ¿Qué está pasando con los comedores escolares? Están cerrados, la mayoría están cerrados, compañeras y compañeros. ¿Y a quién le importa? La mujer que se quedó con sus chiquitos en la casa si tenía comida. No utilicemos a las mujeres con ese cuento, por favor. A mí eso me da mucha rabia. Me da demasiada rabia porque cuando las cosas importan, importan en serio, no medio importan, ni importan a conveniencia. Las cosas se tienen que subsanar. Los problemas sociales que vive este país y que es responsable este Parlamento de subsanar se tienen que dar, compañeros y compañeras. ¿Qué pasa con la teoría de colas de la caja? ¿Cuánta gente se muere sin sus cirugías? Ah, pero fue la huelga la que hizo el gran daño únicamente. No, señores, aquí ha habido una comparsa bien orquestada. Y bien orquestada para cerrarle la boca al pueblo costarricense. Igual que se callaron a las asociaciones de desarrollo bajándole su presupuesto en 20.000 millones. Igual que las juntas de educación no tienen presupuesto. Todo lo que huele a organización social en este país quiere ser callado y cercenado. Y no, señores, este es un país democrático. Este es un país democrático y civilista por tradición. Y si no les gusta, qué lamentable, porque allá afuera hay un pueblo. Y hay un pueblo que no crea que va a estar callado siempre. Y hay un pueblo que ha demostrado que es un pueblo valiente cuando tiene que ser valiente. Así es que mayor conciencia. No quiero dejar de votar este proyecto sin hacer esta reflexión, porque estoy cansada de esos teatros. Estoy cansada de las doble caras. Estoy cansada de las mentiras. Estoy cansada de que los políticos dicen, piensan y hacen cosas distintas. Estoy harta de esa situación. Estoy harta porque tiene que haber coherencia, porque la coherencia se gana con el respeto a los demás. Porque la coherencia es lo único que garantiza confiabilidad en el pueblo. Porque este país ha perdido la esperanza. Porque la clase política debe tenerle no miedo, respeto al pueblo. Y es una barbaridad que en este Parlamento las voces se callen cuando tienen que hablar. Es una barbaridad que la búsqueda del bien común se convierta en ilusoria en Costa Rica. Es una barbaridad que esta Suiza centroamericana pierda las características que la hicieron grande. Las características que hicieron que fuéramos uno de los países más visitados del mundo. Que tenía el mejor trato de los costarricenses, que la gente se iba de aquí feliz, porque venía segura, los trataban bien. Y cada vez más la crisis de valores en este país es más grande. Y cada vez más tenemos malas condiciones sociales. Y yo les pido de corazón, compañeros, en aras a ese buen espíritu que estoy segura que está presente en el corazón de todas y todos ustedes, porque todos mamamos de ese sistema, porque todas y todos de alguna manera supimos lo que era recibir el bienestar de una sociedad que buscaba la equidad,
que buscaba el bien común, que buscaba que todas y todos tuviéramos oportunidades. Yo sé que eso está ahí, compañeros. Tenemos que sacar adelante esos bríos del costarricense de antaño, esos bríos que nos hicieron grandes, esos bríos que generaron un bienestar común para todo el pueblo, esos bríos que no permitieron la polarización de clases sociales. Compañeras y compañeros, este proyecto no es un proyecto que deba aprobarse así como está.